Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bueno, estamos a mediados de diciembre. Toca hacer una recopilación de las lecturas leídas durante el mes de noviembre. La verdad es que ya lo tendría que haber hecho, pero bueno, cosas de la vida. No he podido grabarlo hasta ahora. Así que, bueno, por petición de algunas de vosotras, voy a dividir este vídeo en dos partes para intentar que sea más cortito y no tan largo. Hay una lectura que he excluido, que es el de la novela gráfica de Hierba, porque en el vídeo de novelas gráficas que os dejaré por aquí arriba, que hice creo que hace unas semanas, ¿no? Hablando de 4 novelas gráficas que había leído en los últimos meses, pues ya os hablé de él y para no repetirme y así intentar ser como menos extensa y más breve, bueno, pues intentaré eso, hacerlo de este modo, ¿no? Dividiéndolo en dos vídeos y tratando de excluir uno de los libritos que ya os había hablado de él en ese vídeo específico de novelas gráficas. Bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros que podéis seguirme en mi otra red social, Instagram, que recibe el mismo nombre que este canal, Antigona Lectora. Y bueno, también os dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace al grupo de Telegram del club de lectura que Seir y yo estaremos dinamizando a partir del mes de enero con lecturas conjuntas mensuales en los que, bueno, pues iremos dinamizando de manera alterna con diferentes propuestas que podéis ver allí en el grupo de Telegram, en mensajes fijados, las lecturas que vamos a hacer desde el mes de enero hasta el mes de junio. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con la primera lectura de la que vengo a hablaros, que es esta de aquí, La Casa de Limón, o sea, La Casa Limón de Corina Oproae, que bueno, ha sido el premio Tusquets Editores de Novela de este año. Este librito me lo envió la editorial y ha sido un librito que me ha gustado muchísimo. Este libro está ambientado a finales de los años 80 con la caída de la dictadura en Rumanía de Ceausescu. Espero que se pronuncie así porque, bueno, la verdad no estoy muy segura, pero creo que es así. Y bueno, pues nos encontramos a nuestra protagonista, que es una niña, es una narradora en primera persona y a través de los ojos de esta niña nos vamos a ir haciendo una idea, ¿no? De cómo es ese lugar en aquellos años, ¿no? Ella nos traslada a esos últimos años en los que, bueno, pues tanto el miedo como el hambre, ¿no? La incertidumbre, la inseguridad se adueñaban como del país, ¿no? Y sin entender muy bien qué es lo que está viviendo, ¿no? Porque al final no deja de ser una niña, sí que hay cosas como que a ella le inquietan, le preocupan, ¿no? De repente va a empezar a ver enfermar a su padre, ¿no? El padre tiene una enfermedad eh, degenerativa a nivel cognitivo y bueno, pues ella no va a comprender muy bien qué le está ocurriendo a su padre. Incluso vamos a tener como pinceladas y atisbos de pensamiento mágico, ¿no? En el que la niña cree que es responsable y causante de todo aquello que sucede a su alrededor, ¿no? También, bueno, pues los padres, debido a la situación personal que tienen con el padre, van a enviar a esta niña a pasar unos días, unos meses a casa de su abuela, ¿no? Y también como ese miedo, esa inseguridad, esa incertidumbre de no volver a verlos nunca más. Hay cosas que no entiende, como bueno, pues ella como que nos va a ir mostrando, ¿no? Esa Transilvania rural en la que ella vive, cómo todavía muchos rituales, leyendas, ¿no? Costumbres siguen perdurando en la cotidianidad de estas personas. Aviso también que, bueno, pues en esta novela hay trigger warnings de abuso sexual infantil, por si a alguien no le apetece meterse en este librito. Y sobre todo nos enseña también muy bien, ¿no? Cuáles son las consecuencias directas de las dictaduras, ¿no? Cómo afectan las decisiones de aquellos que gobiernan de manera dictatorial en los países a las clases sociales más pobres, ¿no?
y sobre todo cómo lo viven los niños, ¿no? Porque constantemente tenemos la mirada de la infancia, o sea, desde la niñez, ¿no? A esos ojos, o sea, desde esos ojos al mundo y, y cómo hay cosas que escapan, ¿no? Pues de su comprensión al final de, pues no sé si tiene 7, 8 años aproximadamente, no recuerdo muy bien si lo decía, ¿no? En algún momento. Luego también algo que me gustó mucho es cómo hace una especie de homenaje a los libros, ¿no? A la literatura en general, porque esta niña, bueno, se refugia en su casa, en una especie de fuerte que ella ha construido, ¿no? Como si fuera una especie de castillo imaginario. Se refugia en los libros, ¿no? Y me pareció muy bonito porque al final los libros y la literatura es algo que nos acompaña a aquellas personas que, bueno, pues que nos gusta leer, ¿no? Y cómo nos sirven de evasión o como salvavidas, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida y eso fue algo que bueno, me gustó mucho que apareciera en el libro junto con la imaginación, ¿no? Y ese pensamiento mágico, esa inocencia de los ojos de nuestra protagonista y de cómo se enfrenta al mundo, ¿no? Cómo lidia con eso y cómo hay muchas cuestiones que se quedan sin contestar porque, bueno, los adultos tampoco saben cómo hacerlo. Es, eh, es una novela con mucho ambiente nostálgico, ¿no? Con mucha tristeza también. Hay cierta decadencia, ¿no? Ante la caída de este estado dictatorial y, y, bueno, creo que sabe cómo trasladar muy bien o sea, cómo fue ese momento en ese contexto histórico y cómo se vivió, ¿no? La verdad es que para mí era un contexto histórico que, pues bueno, al igual que muchos otros, pasa más desapercibido y yo no tenía tanta información sobre esto, pero me pareció como muy interesante que lo ambientara aquí, ¿no? Y poder ver desde otro prisma cuáles son las consecuencias de estos estados, cómo afectan pues, a la sociedad, ¿no? Y cómo lo viven también los niños y, y que nos acercara un poco con unas pequeñas pinceladas y menciones que hace a lo largo del libro a, pues a este contexto histórico real, ¿no? Y a cómo se pudo vivir, supongo, o sea, desde la Transilvania más rural, que probablemente fue como la población más afectada por estas medidas, ¿no? Así que bueno, os lo recomiendo mucho porque la verdad la autora tiene, yo no la conocía y tiene una prosa muy lírica y muy bonita y ha sido pues una lectura que he disfrutado muchísimo y que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de leerlo. Bien, el siguiente librito que os traigo es Pero tienes amigas, que esta es, bueno, un cómic o novela gráfica, la verdad, nunca sé muy bien la diferencia entre una y otra, si hay alguien que lo sepa y me lo deja en comentarios, se lo agradecería muchísimo. Este es de Emilia Mackenzie y es de D-Books, de la editorial Malpaso y Cía, también es un librito que me enviaron. Hay varios libritos este mes que he leído, que son libros que me han ido enviando las editoriales y bueno, o sea, este cómic me compungió mucho. Eh, Sabía de qué iba y sabía que iba a ser algo que me iba a remover, pero no sabía hasta qué nivel, porque de hecho las ilustraciones, o sea, los dibujos que hay en este libro, no sé si se puede apreciar bien, espero que lo podáis ver, son bastante sencillas y aunque sí que son expresivas, ¿no? Tampoco son, dijéramos, no, creo que lo que más destaca en el libro, por lo menos para mí, no es el dibujo en sí, ¿no? Sino la historia. Y bueno, con este cómic lo que ha tratado de hacer Emilia Mackenzie, ella en 2017 pierde a su amiga, creo que se llamaba Charlotte, bueno, porque ella pues decide quitarse la vida. Y os voy a confirmar, ¿vale? Porque luego la llaman C todo el rato y ya pues me he quedado yo llamándola así también. De hecho aquí pone lo siento C, pero no sé si era Charlotte. A ver.
Sí, Charlotte. Bueno, pues su amiga se suicidó en 2017 y pues ella atraviesa todo un proceso de duelo. De hecho, creo que empieza a escribir y a ilustrar este cómic cuando ella todavía está atravesando este proceso de duelo. Y bueno, pues es una especie de homenaje, ¿no? A su amistad con C. La voy a llamar C porque es así como ella la llamaba. Y bueno, pues no es un cómic que esté únicamente basado en salud mental o en el proceso de duelo. Obviamente está atravesado por él porque eh, fue el motivo por el cual Emilia Mackenzie decide hacer este cómic, pero es como una especie de memoria a su vida con C, ¿no? Y a la importancia que tienen determinadas personas en nuestra vida, cómo nos marcan, ¿no? A cómo, bueno, pues la amistad nos puede acompañar a lo largo de muchos años de nuestra vida y ser personas como muy triviales en ella, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me pareció muy bonito, ¿no? El homenaje que ella hace a su amiga también me pareció como algo muy sanador, ¿no? Para la autora, como muy catárquico, el hecho de, o sea, como muy liberador, ¿no? El hecho de eh, hacer esto, ¿no? Para transitar el duelo, creo que es una forma muy bonita y amable de hacerlo y se ve como muchísima sensibilidad durante todo el libro de la forma en la que habla de C, de sus recuerdos juntas, ¿no? De, bueno, pues también de cómo lo vivió ella, ¿no? Cómo vivió ese momento en el que recibe una llamada y le dicen que su amiga se ha quitado la vida, ¿no? A pesar, o sea, Charlotte era una persona que ya llevaba años con muchos problemas de salud mental, había tenido varios ingresos en instituciones psiquiátricas, ¿no? Y cómo pues al final es ese final irremediable y que pues que nadie desearía para una persona querida. Y, y cómo ese desenlace, ¿no? Le atraviesa a ella y cómo lo vive ella, ¿no? Un poco desde la culpa de igual no haber hecho suficiente, de no haber sabido igual darle a aquello que necesitaba para ser feliz y para no terminar así, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy bonita y que quiero destacar porque, bueno, yo no me la había encontrado nunca antes, es que al final del cómic hay esto que son una serie de recursos a los que una persona puede llamar si se encuentra en una situación similar a la que se encontraba C, ¿no? Hay todo tipo de recursos, desde teléfonos, una fundación, ASITES, que es Asociación Sindical Independiente de Técnicos en Emergencias Sanitarias, Ministerio de Sanidad, o sea, sumamente bonito esto porque creo que, bueno, pues no es nada nuevo que los índices de suicidio han aumentado y siguen aumentando en los últimos años. Cada vez hay más personas que deciden quitarse la vida y bueno, pues me parece que todo recurso que se pueda proporcionar y facilitar es poco, ¿no? Como para poder ayudarles a transitar en un momento tan complicado como ese, ¿no? Así que bueno, súper recomendado. Es verdad que a mí me removió mucho, la verdad. Pero si os gustan este tipo bueno, pues de libros, ¿no? De novelas gráficas, cómic, donde se aborda un poco la salud mental, también el duelo, pero como tema o eje vertebrador la amistad, pues sin duda una apuesta segura y os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Bien, el siguiente librito del que vengo a hablaros es Las ensoñaciones de la mujer salvaje de Helen Shishu. No sé si se pronuncia así su nombre, disculpadme, porque bueno, pues me gustaría saber cómo se pronuncia, pero yo no lo hago así porque no sé si tiene otra forma. Bien, este libro también me lo envió la editorial Horas y Horas, que es la editorial de la librería Mujeres de aquí en Madrid. Y bueno, esto ha sido de verdad mi mayor descubrimiento del año. O sea, increíble. Conocí a la autora, pero nunca había leído nada de ella. Entre otros muchos motivos, uno, porque no te da la vida, y dos, porque siempre creí que iba a ser una autora bastante compleja, ¿no? O que me generaba
un cierto respeto, un poco de vértigo a la hora de leer, ¿no? Algo de ella. Tampoco sabía muy bien por dónde empezar, porque, bueno, cuando tengo esa sensación como de vértigo, respeto hacia alguna autora que tiene igual varias obras, pues me siento un poco como perdida, dubitativa y al final acabo pues poniéndola pues por otras lecturas que igual tengo más a mano, ¿no? Pero bueno, pues me lo ofrecieron y la verdad es que me llamó muchísimo la atención este título, que de hecho hay aquí un pequeño escrito, ¿no?, acerca del libro y, y dice así, ¿no?, como que entre estas páginas el paseante solitario de Rousseau se transforma en mujer salvaje a la que visita por las noches, el viniente, esa fuerza que sorbe y absorbe y que a través de la cual escribe. Yo no he leído El paseante solitario de Rousseau, pero bueno, me generó curiosidad el título. Después de leer esto también he sentido curiosidad, ¿no?, por ese personaje de Rousseau. Y bueno, ha sido una experiencia increíble leer a esta mujer. Os la recomiendo muchísimo porque además es un libro súper cortito. Sé que, bueno, pues no es un libro igual para todo el mundo, pero si os atrae lo que vaya a contar ahora, hacedlo porque de verdad que es increíble. Tiene 144 páginas, incluye un prólogo de Luna de Miguel y un prefacio de Marta Segarra. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en las ensoñaciones de la mujer salvaje? Bueno, pues es un libro, ¿no?, que oscila un poco entre la prosa, la poesía surrealista. No llega a ser ensayo, o sea, no es ensayo para nada. Yo creí que iba a ser algo más de ese estilo, ¿no?, algo más ensayístico y no, nada que ver, nada que ver. Entonces, bueno, lo curioso, ¿no?, en este libro es el estilo narrativo de la autora, porque como ya os digo, es como, no sé, tiene como un lirismo un poco surrealista, a la vez también es como una especie de flujo de conciencia, ¿no?, que en esto me venían a veces un poquito Virginia Woolf, ¿no?, que es como la autora con ese flujo de conciencia que yo he leído, que tengo como más eh, presente, ¿no?, en mi imaginario. Y bueno, pues la autora se desvela una noche en la que le viene un pensamiento a la cabeza y a raíz de ese pensamiento ella necesita como ponerse a escribir, ¿no? Y el pensamiento que le viene a la cabeza dice así: durante todo el tiempo que vivía en Argelia soñaba con llegar un día a Argelia. Entonces, desde ahí ella empieza a hablarnos y a narrarnos como el país, ¿no? Eh, o sea, como de su vivencia como mujer que nace en la Argelia francesa, que es hija de una madre alemana judía askenazí y de un padre argelino judío sefardí. Y cómo todas esas identidades, ¿no?, la atraviesan hasta un punto en el que ella llega como a rechazar, odiar Argelia, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la Argelia y todo lo que representa Argelia, ¿no? Eh, Nos habla a través de objetos que ella juega con el significante y el significado, con lo cual te obliga a ti como lector a también cambiar el significante y el significado de esos objetos, ¿no? Entonces, utiliza objetos de la cotidianidad, como puede ser una bicicleta, para hablarnos del desarraigo, del choque cultural en esos momentos, de la colonización francesa, de todas las vivencias que atraviesan a la madre como mujer blanca que vive en un país como es Argelia, ¿no?, teniendo hijos con un argelino, cómo de algún modo sus vivencias personales chocan con la cultura y la sociedad argelina. O sea, es de verdad increíble. O sea, increíble cómo va jugando con esos objetos cotidianos, ¿no?, y nos va haciendo reflexionar sobre todas estas cuestiones, ¿no?, y sobre todo cómo le han afectado a ella, ¿no?, cómo ella ha vivido todo esto deseando huir de Argelia, generándole rechazo. Incluso ella iba a un colegio donde toda la representación de las alumnas eran alumnas blancas, ¿no?, francesas en su gran mayoría,
y donde ella aprende a mirarse a través de la imagen de ellas, ¿no? De sus ojos, de su forma de hacer, que difiere completamente a la suya, ¿no? Y como un día, cuando llegan al colegio niñas musulmanas, ¿no? De repente ella como que su visión cambia, ¿no? Como que se da cuenta que todo el rato se estaba mirando desde el prisma del colonizador. Y todas esas reflexiones las va teniendo una vez que ya está fuera de Argelia, ¿no? Ella se fue a vivir a Francia y entiendo que un poco desde ese sentimiento, o así lo leí yo, ¿no? Desde ese sentimiento que nace del desarraigo, ¿no? Del sentirte apátrida, de que no perteneces al lugar al que habitas, ¿no? Pero también rechazabas el lugar desde el que venías, se instaura como una especie de dualidad o de dicotomía dentro de una misma en la que se pone a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y entonces, al final, o sea, parece como un ejercicio constante a través de la escritura, ¿no? De encontrar como la reconciliación a través de las múltiples identidades, del desarraigo que a ella la atraviesa, ¿no? Del colonialismo que a ella le ha atravesado siendo una niña y cómo busca constantemente su identidad a través de la escritura. Me pareció algo como, o sea, increíble la forma en la que está escrito, porque yo no he leído jamás, nunca jamás algo así. O sea, es la primera vez que me enfrento a ese estilo eh, narrativo. O sea, no, vamos, ni siquiera comparándola con Virginia Woolf, que es como en el flujo de conciencia, ¿no? Que a veces me parecía eso, como en soñaciones, como si perteneciera todo a una especie de sueño, algo como muy onírico, ¿no? Y a la vez muy lírico, pero también, no sé, como muy material, ¿no? Eh, Ni siquiera se asemeja, o sea, es que no se asemeja en nada que yo haya leído con anterioridad. Y eso me llamó mucho la atención. También creo que el nivel de dificultad que yo esperaba encontrarme no fue tanto. O sea, de hecho, me sorprendió el que no fuera tan difícil como yo esperaba y que me resultara más fácil, ¿no? El decir, jo, pues estoy entendiendo todo lo que me quiere decir, ¿no? A pesar de ser algo nuevo para mí, a pesar de no haberme enfrentado nunca a un texto como este. Y bueno, me pareció magistral, con una fuerza increíble, ¿no? Que se impone un poco al relato hegemónico blanco y colonialista, ¿no? Y que nos da una perspectiva completamente distinta, ya no solo desde lo que ocurre, sino de cómo se vive y cuáles son las consecuencias de esa vivencia, ¿no? Eh, Maravillosa, o sea, de verdad tenéis que leer a Hélène Cixous porque ha sido lo mejor que yo he leído durante el año en cuanto a cómo está escrito, ¿no? Y en cuanto a todo lo que nos quiere trasladar la autora, así que súper recomendado y agradecidísima a, bueno, pues a la editorial y a Lorena de No Soy Sibila por pensar en mí para enviarme este librito. Bien, el penúltimo libro que vengo a hablaros en esta primera parte es un librito de poesía que tenía por casa desde hacía algún tiempo y es este librito de poesía portátil de Random House de Alejandra Pizarnik, En esta noche, en este mundo. Que bueno, pues esto es una colección de que hace Random House de diferentes poetas, ¿no? Muy chiquitita, porque es que tiene 70 páginas más o menos, 65, o sea, es súper finito. Y bueno, pues en él como que hace una especie de recopilación de algunos de los poemas, ya no sé si los más importantes, ¿no? Pero sí de la obra de Pizarnik a lo largo de toda su obra, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, no sé cuántos poemitas hay, no recuerdo que hubiera índice. Bueno, hay unos poquitos. No os puedo decir cuántos porque no vienen como numerados, pero bueno, sí que vamos a encontrarnos, o sea, creo que es una buena forma para acercarnos a la autora y ver si nos gusta o no nos gusta, ¿no? La forma de escribir, porque es cierto que nos vamos a encontrar como ese ambiente o esa atmósfera gris y melancólica que caracteriza
a Pizarnik, ¿no? Que a veces es un poco, bueno, pues como angustia, ¿no? Lo que nos puede trasladar o desesperación, un poco asfixiante, ¿no? Y creo que no, pues que no es igual una poeta para todo el mundo, porque no todo el mundo le gusta como sentir eso cuando lee poesía o cuando lee cualquier otro tipo de género, pero sí que, bueno, pues Alejandra Pizarnik a mí me gusta mucho, lo tenía por casa, tengo ganas de ponerme con los diarios que me compré para mi cumpleaños, así que decidí, pues bueno, pues leerlos, creo que en algún momento los leí, pero no lo recordaba, así que bueno, como justo me había comprado los diarios, me apetecía volver a leerla y lo hice. Y bueno, pues nos encontramos eso, ¿no? Una poesía como muy introspectiva, en ocasiones angustiante, donde la cotidianidad y la muerte están muy presentes en la obra de Alejandra Pizarnik, que creo que es algo como que la caracteriza, ¿no? Y, y me ha gustado mucho. Voy a deciros cuál es uno de los que más me gustó, que no sé si lo tengo por aquí marcado. En realidad me gustaron todos, pero bueno, por mencionaros alguno que me gustó mucho. A ver, todo esto como siempre, pues me lo puedo preparar, pero bueno, yo no me lo preparo nunca. En esta noche, en este mundo, que es el que da nombre a la antología de poesía, y Al alba venid, que es un poema que, bueno, este se lo dedica a Silvina Ocampo, el de Al alba venid, y en esta noche, en este mundo, a Marta Isabel Moya. Así que, bueno, pues recomendadísimo, creo que es una forma muy fácil de acercarnos a la poesía con esta colección de poesía portátil de Random House, saber si nos gusta o no el autor y decidirnos por comprar más cosas o no. Y os voy a leer esto que hay aquí atrás, que bueno, pues me gusta mucho. Alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Muy bonito, o sea, amada, querida Alejandra Pizarnik, gracias. Bien, y el último librito del que vengo a hablaros. Perdonadme que me voy a poner aquí la página del cuaderno donde tengo el libro. Carnicero de Joyce Carol Oates. Este también fue un envío de la editorial Alfaguara y lo he amado increíblemente. O sea, la primera vez que leo a Joyce Carol Oates, emocionadísima, porque este mes la he leído en este libro y en otro libro que os voy a enseñar después, que es una antología de relatos que, bueno, ella participa como antologadora y también con uno de los relatos. Y bueno, este libro me ha fascinado, o sea, es que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Primero, porque no me esperaba como la creatividad de Oates en la forma en la que me la he encontrado en esta novela, me ha parecido magistral. Y sobre todo porque, bueno, hace una crítica brutal a la medicina y a la ciencia, ¿no? Y a cómo se ha experimentado con los cuerpos de las mujeres a lo largo de toda la historia. Así que, bueno, como sabéis muchos de vosotros, yo soy auxiliar de enfermería, trabajo en un hospital y, bueno, pues es un tema que me interesa mucho, ¿no? Que me llama mucho la atención a nivel profesional y luego también, pues como mujer feminista, pues todo lo que tenga que ver con cómo se ha tratado a las mujeres a lo largo de los años, pues es algo bueno, que estoy dentro, no necesito mucho más. Así que, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Bien, pues Joyce Carol Oates lo que hace, pues en estas, es que son un montón de páginas, pues mira, 415 páginas exactamente, o sea, lo que hace es ficcionar la vida de un médico estadounidense que se llamaba James Marion Sims. Entonces, este señor, durante 1845-1949, experimentó bueno, en el jardín de su casa, que se montó allí un quirófano improvisado, con exactamente creo que fueron 11 mujeres negras esclavas, ¿no? A este señor, a James Marion Simmons, se le conoce como el padre de la ginecología. Entonces, lo que hacía este señor era experimentar con estas mujeres, las sometía a una serie de intervenciones quirúrgicas ginecológicas sin anestesia y, bueno, pues trataba, ¿no? De curar, lo digo entre comillas, porque, bueno,
a mí me parece que hacía otra cosa, que de hecho no sé cómo entraba en la cabeza que eso fuera algo legal y permitido, ¿no? Y lo que trataba de hacer era curar problemas de salud mental asociados a estas mujeres, ¿no? También lo digo entre comillas porque muchas de estas mujeres eran encerradas en instituciones psiquiátricas sin tener ningún tipo de problema de salud mental. Simplemente no encajaban dentro del rol social que se esperaba de ellas como mujeres, ¿no? Entonces, enseguida, pues se las etiquetaba como locas y se las encerraba con, bueno, pues las consecuencias que eso conllevaba para ellas, ¿no? O sea, desde todo tipo de experimentos, vejaciones, humillaciones, maltrato, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado de este libro? Pues lo que más me ha gustado de este libro, perdón, que no lo he dicho, ella se basa en la vida de este médico, ¿vale? Para, o sea, a través de su alter ego, que sería Silas Weir, ¿vale? Perdón, que no me salía. Silas Weir en la novela. Eh, bueno, como para contarnos, ¿no? Cómo era este señor, ¿no? Cuáles fueron los experimentos que llevó a cabo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hace? Que esto es lo que más me ha gustado de la novela. Bien, pues lo hace como si fueran una especie de diarios de Silas Weir, ¿no? De Silas Weir. No sé si, es que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este médico, ¿vale? Bueno, pues es como si aquí nos encontráramos con los médicos de, o sea, con los médicos, con los diarios de este médico, en el que él pues va relatando sus vivencias desde que se inicia en la medicina hasta que acaba siendo un médico súper reconocido, ¿no? Entonces, dijéramos que estos diarios son sacados a la luz por el hijo primogénito de Silas Weir, que sería el editor de la novela, que también, bueno, es un hijo ficticio, obviamente, y entonces la intención del hijo, a pesar de que el padre, pues como que lo desheredó un poco, ¿no? Por no dedicarse a la medicina ni querer ejercer como él, lo que hace es como dar a conocer la figura de su padre, ¿no? Tratar de que se conozca quién fue, qué es lo que hizo, ¿no? Y lo hace pues como recuperando esa especie de diarios que ya os digo, o sea, es todo ficcionado y me pareció, bueno, magistral, ¿no? Que hiciera esto. Entonces nos encontramos testimonios, o sea, hay como una nota del editor, que sería este hijo ficticio, que nos habla, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar en la novela y bla, 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 bla. Y luego hay una serie de testimonios, pues bien, de personas que conocieron a Silas Weir antes de que se hiciera médico y nos dan una serie de características y pinceladas de cuál era su conducta y su comportamiento, ¿no? Pues bueno, todo este tipo de misoginia que él cargaba encima con esa mochila enorme, ¿no? Que era una persona un tanto extraña, con una forma de relacionarse peculiar, etcétera, etcétera. Y luego también hay algún testimonio de alguna paciente que esto conversa con el libro que os voy a enseñar luego, que antologa Joyce Carol Oates. Y por último, la última parte sería una parte que está narrada por una de las pacientes con las que más experimentó este médico, que es Brigitte, que era una mujer albina que se encontraba bueno, es que le llaman lunático. A ver si encuentro por aquí exactamente cómo se llama la institución. Mira, ¿veis? O sea, nota del editor. Entonces aquí nos encontramos, ¿no? Como este capítulo que sería, pues bueno, una nota de este hijo ficticio que quiere dar a conocer la vida de su padre, ¿no? Estoy buscando, a ver, llamada, Manicomio Estatal de Lunáticas de Trenton, no lunático. Que esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mujer, que era una mujer albina que se encontraba en este manicomio estatal de lunáticas, bueno, pues es como la última narradora que nos encontramos en este libro, que ella habla desde su perspectiva, ¿no? Y desde lo que ella vivió y desde lo que a ella le ocurrió. Y es brutal, o sea, la última parte es increíble, de verdad. Cierra el libro de una manera magistral y además súper potente, ¿no? Con esa crítica contundente a la medicina y a la ciencia. Increíble. O sea, yo de verdad no había leído nunca nada de Joyce Carol Oates, espero seguir leyéndola porque me ha gustado muchísimo. Además tiene tintes góticos, es oscura,
Bueno, maravillosa, maravillosa. Joyce Carol Oates, muy recomendado, de verdad, leedla. Y bien, pues esta sería la primera parte de este wrap up del mes de noviembre. Voy a cortar aquí y voy a seguir grabando los otros libritos que me quedan para que así os sea más cómodo poder verlos. Y nada, pues espero que os haya gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos libritos, cuáles fueron los libritos que vosotras leísteis durante el mes de noviembre. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.